Les voy contando cómo va a ser la dinámica mientras vamos esperando a que la gente termine de entrar. Rodrigo, si querés, ¿vos nos escuchás bien? ¿De Cuba? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea de Caribe Arte es básicamente un encuentro entre quienes ven ustedes en pantalla, algunos por cuestiones de seguridad o por simple decisión personal, van a mantener, de los panelistas, van a mantener sus cámaras apagadas. Este es el caso de los chicos de Ay que Muela, que son el gran misterio de Cuba. Nadie sabe exactamente quiénes son. Tampoco nosotros sabemos si trajimos a la persona correcta, pero bueno, nos dicen que sí. Y lo mismo sucede con Actualidad Panamericana. Está Jaime Mogollón e Iván Madrazo, que van a participar de esta manera, usando tapabocas como corresponde a un encuentro. Para aquellos que nos están escuchando, van a poder, si quieren, ir dejando las preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y después de una primer tanda de preguntas que nosotros tenemos preparadas, como para que ellos empiecen a hablar, les vamos a pasar a las preguntas del público. Bueno, voy a hacer la presentación formal de quienes organizamos esto. Caribe Arte es un ciclo de charlas y encuentros entre artistas, el concepto de artista de forma muy amplia, que surgió el año pasado junto a los colegas de Provea de Venezuela, y nuestra idea era, tanto nosotros desde CADAL, perdón, mi nombre es Cecilia, trabajo en CADAL, no me presenté porque dieron inicio sin demasiada formalidad. Tanto CADAL como Venezuela trabajaba con artistas, CADAL trabaja con artistas en Cuba y Provea viene haciendo un trabajo muy importante con artistas y derechos humanos en Venezuela, y nos dábamos cuenta que tenían experiencias similares, pero que no se conocían o no entablaban diálogo. Un poco por la pandemia, un poco porque sí, teníamos el aburrimiento de la cuarentena, la frustración de no poder hacer más actividad, empezamos un ciclo hablando de punk. Y la pasamos muy bien, y hubo muy buena energía entre quienes participaron en ese momento, así que fuimos armando otros ciclos que incluyeron rap en cárceles, activismo y rap, poesía, teatro y cine. Eso fue durante el año pasado, y este año decidimos ampliar la cantidad de países, porque también escuchábamos, o pensábamos, sospechábamos que podían tener experiencias cercanas, y este año han participado gente de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia. Diana, no sé si me olvido de algo. Y además ampliamos también el tipo de organizaciones que apoyan Caribe Arte. Para nosotros esto es importante porque les permite a ustedes, a los artistas, conocer más organizaciones que trabajan con artistas y les dan visibilidad, y a nosotros porque Caribe Arte como espacio de diálogo también se puede reproducir y engrandar y sumar más voces y tipos de voces. Así que este año, además de Provea, se sumaron los chicos de Zona de Descarga, que hacen un trabajo de territorio muy importante en Caracas, sobre todo en la zona de Petare, siempre trabajando desde la cultura y los derechos humanos. Se sumó en algunos encuentros Cartooning for Peace, que también van a estar el próximo encuentro, PEN América, y Artists at Risk Connections, que deberíamos tener el moderador de Artists, que es Alessandro, pero bueno, sé que no está pudiendo entrar, él es de México, espero que no tenga que ver con que esté pasando algo en México. Pero bueno, si les parece, Rodo, no sé si quieres contar algo, contar un poquito de Provea o simplemente dar la bienvenida desde Provea. Hola Ceci. No, pues agradecido, como muchos sabrán, somos una organización que tiene mucho tiempo trabajando el tema de los derechos humanos y también somos defensores de los derechos culturales en Venezuela. Entonces un poco este encuentro era conectar experiencias y ver qué puntos en común hay entre los diferentes contextos de Latinoamérica. Entonces bueno, yo doy más bien inicio a la conversa. No sé Ceci, te paso la palabra si quieres iniciar. Perfecto, y por ahí anda Diana Arévalo, que ella representa Freemuse, que también se sumó este año, es nuestra pata internacional. Diana, ¿querés saludar, por favor? Considerando que sos la transnacional del grupo. Transcontinental.
Sí, hola, un gusto tenerlos a todos aquí. Como dice Ceci, yo represento a la organización danesa Free Muse, que básicamente se dedica a la defensa de la libertad de expresión artística en el mundo, y desde hace ya un año estoy como oficial de campañas para América Latina, así que a la orden para lo que necesiten desde Free Muse, y bueno, bienvenidos a Caribe Arts. Genial, bueno, ahí lo tengo a Alessandro modificando el documento de preguntas, así que sospecho que tuvimos un error con el horario. Le estoy aclarando que ya estamos acá, pero si les parece vamos a empezar con una pequeña y brevísima presentación ya a cargo de ustedes. Voy por orden de pantalla, mi pantalla. Ricardo, te escuchamos. Hola, mi nombre es Ricardo Búcolo, soy comediante, también toco música, pero no en serio, así que como música desafinada, pero lo que busco es, pues, expresar a través del humor y de la sátira política, pues, la situación de Venezuela. Vivo en Caracas y también soy director de El Fake Post, que es una página satírica en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok también, y nos pueden conseguir por allí. Un gusto estar aquí con todos. Gracias, Ricardo. Vicky, mi compañera que anda por ahí escondida detrás de cámara, les va a ir dejando a la audiencia los enlaces de las redes sociales de cada uno de las participantes de sus organizaciones, de sus proyectos, para que puedan guardarlas y ya empezar a seguirlos. Por el otro lado de mi pantalla lo tengo a Jaime Mogollón. Hola a todas, todos los que nos ven, los que están aquí. Yo hago parte del comité editorial de Actualidad Panamericana. Actualidad Panamericana es un proyecto de sátira que arrancó en enero de 2014 aquí en Colombia, que tiene también presencia en su web, en Twitter, en Facebook, en Instagram, más recientemente en TikTok. Aprovecho también para decir que estamos incursionando en un nuevo formato de noticiero en asocio con el sitio de noticias La Silla Vacía, se llama Actualidad Vacía. Y bueno, pues aquí listo a compartir nuestras experiencias, muy contento de estar con ustedes acá. Gracias, Jaime. Iván, ¿querés agregar algo? Iván Madrazo también, de Actualidad Hola. Panamericana. No, también hago parte de Actualidad Panamericana y nada que no haya hecho mi compañero. Perfecto, gracias. Melanio. Hola, ¿cómo están todos? Soy Melanio Escobar, soy periodista, director de la organización Redes Ayuda, basados en Caracas, Venezuela. En estos momentos me encuentro en el exilio en Estados Unidos y siempre he considerado que las artes son la mejor forma de conectar con todo tipo de audiencia, y es por eso que creo que me han invitado el día de hoy. Gracias, Melanio. Y finalmente, Neisser. Hola, mi nombre es Neisser, tengo aproximadamente 3 años haciendo comedia. Tuve la oportunidad de trabajar con Ricardo en el Fake Post y actualmente soy redactora en el Chigüiro Bipolar. Y bueno, yo hago esto porque realmente me gusta mucho, porque, no sé, es una forma muy bonita de expresar cómo te sientes y de feedback recibes risas. Entonces eso es, para mí es muy lindo. Bueno, empecemos con algo chiquito y así personal. ¿En qué momento de sus vidas se dieron cuenta que eran buenos comediantes o que podían tener talento para eso? O simplemente en qué momento se dieron cuenta que podían tener talento para comunicar ciertas ideas usando o no el humor? ¿Hubo algún momento en que dijeron, bueno, papá, mamá, me voy a dedicar a esto? Sí recuerdo. Bueno, Jaime, te gano. No, es un momento, sí recuerdo el momento. Yo estudiaba, digamos, en un colegio en Bogotá, del cual salí por no estar en un ambiente en el que estuviera bien, digamos. Bueno, son detalles que sobran. Y llegué a otro en el que me inscribí en una vocacional que se llaman aquí en Colombia, es una clase adicional, digamos, que era taller literario. Y me acuerdo que el primer ejercicio era como escritura libre. Yo hice
como un texto sobre, no creo que el personaje era el delantero estrella del equipo de fútbol Millonarios por aquel entonces, pero que viajaba al espacio y bueno, hacía unas cosas un poco, digamos, fuera del molde, por llamarlo de alguna manera. Y recuerdo que el profesor en ese momento me dijo, usted le va bien en esto, usted por ahí puede ser lo suyo, y pues sí, fue la primera vez, digamos, en mi vida de estudiante escolar en el que alguien me valoró un talento, y yo creo que eso ayudó mucho. Gracias, Jaime. Perdón, Rodrigo Hernández, discúlpame, esto de que tengas la cámara apagada como que me confunde, pero no me olvidé de vos. Yo quiero que sepan que lo conozco a Rodrigo Hernández. ¿Querés presentar un poco qué es Ay que Muela? Y ya que estás con tal, ¿cuándo te diste cuenta que tenés un talento muy especial para esto? A ver, bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, el otro CEO de Ay que Muela me comenta que está ahí, pero está de espectador. Le dije que les escribiera por el privado. Y estamos incógnitos porque es una de las políticas de la página, también es una manera de, tú sabes, eludir un poco a la seguridad política de Cuba. Y también nos gusta fastidiar un poco al espectador, el aquello de esconder quiénes somos, que el espectador no tenga ni idea de quién está escribiendo detrás de Ay que Muela. Ay que Muela la escribimos varias personas y la inauguramos hace un año casi, prácticamente, en septiembre cumplimos un año. Y bueno, somos periodistas, somos escritores, somos artistas y llevamos un poco el humor con todo este terror del régimen cubano. Y bueno, lo hacemos desde Cuba, por eso estamos de incógnito. Gracias, Rodrigo. Ahí pedí. ¡Hey, Alessandro! Hola Cecilia, ¿cómo estás? Sí, yo sabía, esto de los cambios de los usos horarios es fastidioso. Alessandro, bueno, ya nos presentamos todos y empezamos con una pequeña pregunta, así como para romper el hielo, de ¿cuándo fue el momento en que se dieron cuenta que tenían un talento especial para comunicar con el humor? Si pueden recordar el momento, ¿no? En que pudieron decir, bueno, parece que me voy a dedicar a esto en la vida. No sé quién quería seguir y ya te paso, Ale. ¿Ricardo? Sí, muy bien. Sí, yo recuerdo ese momento muy claramente, porque fue en mi caso en el colegio, en bachillerato. Yo estudiaba en un colegio hasta primer año de bachillerato, me cambié en el segundo año y yo era un chamo muy tímido. Cuando me cambié de colegio, encontré que una de las maneras de hacer amigos, de conocer gente, era haciendo comentarios chistosos, ¿no? Descubrí que podía hacer eso, que veía el lado absurdo de las cosas, que podía hacer juegos de palabras. Me gustó mucho jugar con el lenguaje. Y a raíz de eso, como en mi adolescencia descubrí eso, pocos años después descubrí a Andrés López, justamente un comediante colombiano a quien admiré mucho y admiro mucho todavía, pero en ese momento fue fundamental para mí conocerlo, y a raíz de allí pues conocí comediantes venezolanos, empezó una ola de stand-up comedy en Venezuela y así decidí que podía hacer eso, ¿no? Veía comediantes como Laureano Márquez, que es un humorista que hace humor político venezolano muy, muy reconocido. Yo veía que él llenaba teatros de 600 personas y digo, bueno, yo creo que si este señor vive de esto, yo me puedo dedicar a esto. Entonces me empecé a dedicar y llegó la crisis de Venezuela en que los comediantes no podían vivir de hacer comedia. Entonces me jodí, fue una mala elección. Si pudiera echar para atrás, lo echaría para atrás y me dedicaría a ser un enchufado chavista. Mentira. Pero sí, básicamente esa fue la Claramente era más rentable, no sé cuánto te duraba el humor. Mucho más rentable. No, pero se convirtió, es una pasión muy grande para mí y agradezco que llegó en ese momento de mi vida tanto Andrés López como Laureano, como el stand-up comedy que comenzó en Venezuela en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 13 años, más o menos, 2008, 2007. Gracias, Ricardo. ¿Y alguien más quiere contarnos cuándo fue el momento en que dijo papá, mamá? Yo, voy a dedicarme Iván. a Iván. Bueno, yo igual como lo han dicho acá, también fue en el colegio.
digamos, en mi casa yo era ya el chistoso y eso lo entendí rápido y por mi padre también que tenía un humor negro maravilloso con unos chistes que están prohibidos ya, que nadie puede tocar por la corrección política, pero que son los mejores. Y después yo llevé su humor al colegio y me sirvió, fue como salvavidas, porque era el más pequeño del salón y el menor. Entonces me tocaba soportar a los matones en un bus, en todas partes, y descubrí que volverme la mascota de los matones era lo que me iba a servir para salir adelante. Entonces era el chistoso y al que no tocaban porque podía decir un chiste muy bueno, entonces los podía joder más. Y yo les decía eso, si me pegan, les pongo un apodo o algo así. Entonces me adoptaron y eran todos los grandes matones y yo el chiquitico ahí como de mascota y ahí dije, esto tiene poder, por aquí va a ser. Y pues no digo que haya sido exactamente, pero ahí vamos. Y lo otro es que, bueno, que también quería decir lo que me parece muy bien por este ejemplo y es que sin darme cuenta, ahora soy consciente de eso cada vez más, el humor lo que ha hecho es que me ha juntado con gente que vale la pena y que quiero como amigos. Entonces es como que se va destilando todo y uno tiene una cantidad de amigos y conocidos y como que vamos terminando solamente aquellos de los que nos reímos de cualquier cosa. Genial, gracias. O sea, desde chiquito, claro, aprendiste que el humor y el poder tienen alguna relación de negociación permanente. Genial. ¿Y alguien más? ¿Neisser? ¿Melanio? Sí, bueno, yo no soy comediante, soy periodista, soy comunicador, pero desde muy pequeño tengo una conexión muy especial con la comedia, sobre todo la comedia utilizada para la comunicación política. Recuerdo que mi abuelo compraba todos los periódicos que estaban en circulación en Venezuela cuando yo era muy chico y yo me sentaba a leerlos, a prestarle poca atención al grueso del periódico, pero más que todo a lo ilustrado, ¿no? Entonces había una publicación que venía con uno de los periódicos que se llamaba El Camaleón, que básicamente era un insertado en el periódico que trataba temas políticos y sociales y temas de derechos humanos, todo a través de la comedia y la crítica a través de la comedia y a través de la ilustración y ese tipo de recursos para poder de alguna forma atentar al poder, ¿no? Eso para mí fue algo que me marcó muchísimo. También seguía El Camaleón por televisión, cuando salieron en televisión, y había uno de los integrantes del Camaleón que era en especial para mí el más inspirador, se llamaba Omar Cruz. Él hacía un dibujo que se llamaba Mi Ranchito o El Ranchito, ya no me acuerdo, estamos hablando, yo tengo 35 años, yo estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Mi Ranchito básicamente eran unas personas de clase muy humilde que trataban su vida como si fueran ricos y famosos. Entonces estaban todo el tiempo desde su casita muy humilde, en lo más arriba del cerro, hablando de cuál Rolls Royce iban a utilizar para la cena en París esa noche, ¿no? Un poco de la mofa hacia quienes ostentaban tanto dinero y poder dentro de Venezuela, mientras la mayoría de la población se encontraba en las ruinas. Entonces, claro, eso me marcó muchísimo. Cuando fui creciendo, seguí involucrado con el tema de la comedia, inclusive hice un curso de cómo hacer comedia con un comediante venezolano muy conocido llamado Boy Comedia, y lo empecé a utilizar cuando daba mis charlas en temas de derechos humanos. Esos pequeños tips que pude aprender durante el curso lo utilizaba para poder hacer la comunicación de temas tan densos un poco más sencillo, un poco más fácil para que las personas pudieran conectar de una manera no tan cargada con estos casos que eran completamente atroces. Con el tiempo, en mi posición como director ejecutivo de Redes Ayuda, pude abrir espacios culturales para poder enseñar a las personas sobre lo que sucedía en Venezuela sin que fuera tan cargado, a través de la música, a través de la pintura, a través de los conciertos, a través de los impresos. Y uno de los elementos que más me ha servido para comunicar con la población lo que sucede dentro de nuestras propias fronteras, a pesar de que todos lo padecemos, pero a veces hay que comunicarlo diferente para que se entienda de dónde vienen estos problemas, ha sido la comedia. Y por ejemplo, en el caso de este panel, Ricardo del Búfalo ha sido uno de los aliados más importantes que hemos tenido dentro de la organización para poder comunicar. De hecho, estuvo hoy con nosotros en la presentación del informe anual temprano. Es la segunda vez que nos vemos hoy, estuvo temprano con nosotros
en la presentación del informe y bueno, siempre es un agregado increíble darle las risas a tanta tragedia que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque de algo hay que reírse. Bien, explotación lo tuyo, Ricardo. Está todo el mundo explotando. Horrible, horrible. Y Un yo te digo, no me pagan. Y no me pagan. No te digo que no se puede vivir de esto. ¿Dónde está Chávez cuando lo necesitamos? Neisser. No. Yo creo que soy la menor de todas aquí. Eso me hace sentir bien, por alguna razón. Pero yo no sabía, o sea, yo realmente no fue como mis compañeros aquí que cuando estaban pequeños como que hacían reír a sus compañeros. La verdad es que no, porque yo era muy tímida de pequeña. Era muy callada hasta que llegué a la universidad, y en la universidad sí me topé con compañeros que me preguntaban que por qué yo no hacía stand-up, si yo a cada momento, en cada situación incómoda, yo sacaba un chiste o decía algo gracioso y lo sacaba de esa situación que parecía como mortificarlos, por así decirlo. Entonces, desde ahí yo sé que puedo hacer reír podía hacer reír a mis compañeros, pero a mí nunca se me ocurrió como que, ok, voy a hacer comedia porque en ese momento tenía 17, 18 años. Yo no pensaba ni por un segundo pararme en ningún lado. O sea, para mí, hacer una exposición, una presentación oral, para mí era algo horrible, espantoso, la pasaba mal, hasta vomitaba antes, era como me daba ansiedad porque como que me da mucho miedo estar cerca de la gente y hablar a la gente y no sé qué. Entonces fui creciendo, me gradué de la universidad, al final estudié algo que no me gustaba tanto, la verdad, y mis padres son árabes y terminé como que manejando un negocio de mi papá. Y no me hacía feliz, entonces como que mi herramienta para expresar que eso no me hacía feliz era mi teléfono, y mi teléfono yo lo que hacía era escribir por Twitter. Y ahí fue donde me di cuenta que el poder, o sea, que la palabra tiene mucho poder, porque había muchísima gente que se sentía identificada con lo que yo escribía en Twitter. Y desde ahí fue donde descubrí que, ok, si yo puedo hacer esto aquí, yo sé que puedo hacer esto también en una tarima. Y puedo hacer esto en cualquier sitio porque a la gente le gusta. Y yo creo que así fue como que entré, ya con 23, 24 años, que hice el curso en el Diplomado del Humor, que por cierto, Ricardo me dio clase, porque yo no sabía absolutamente nada de stand-up, nada. No es como que yo consumía mucho comedia, no, eso no pasó. Yo empecé a consumir comedia ya después del 20. Y bueno, así fue como llegué hasta aquí, en donde ya tengo una carrera linda y espero seguir construyendo. Gracias, Neisser. Y por ahí me parece que Rodrigo, Carlos Medina es el otro CEO de Ay que Mola. ¿Sí? Carlos, ¿te querés presentar? ¿Podés? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cubano es? Sí, soy uno de los coordinadores de la revista. La particularidad de esta revista en Cuba es que no tenemos sátira política en Cuba desde 1960. El primer medio de comunicación que Fidel Castro cerró fue una revista de sátira política que se llama CISAC. Y desde entonces no tenemos sátira política independiente propia, ¿no? El régimen hace sátira, pero siempre una sátira mala y en contra de los americanos, el gobierno norteamericano. Que están ahí en los medios, pero la gente no la puede disfrutar porque no les llega, ¿no? Y nosotros decidimos hacer esta revista también como una manera de hacer frente al régimen para que los ciudadanos puedan disfrutar de algo que conocen, que es su realidad, pero de una manera humorística que puedan entender todos y que puedan compartir, ¿no? Que puedan disfrutar. Y ahí estamos, llevamos un año en eso. A pesar de toda la persecución y la represión y las leyes que han sacado últimamente, no hace mucho sacaron una tercera ley en contra de la libertad de expresión. A pesar de que no hay libertad de expresión, no hay posibilidad de ejercer la libertad de expresión con libertad, ¿no? Porque la redundancia, ellos tienen el control de todo y ahora quieren tener el control del ciberespacio también, de manera que no se pueda hacer nada. Han considerado que todo lo que se denuncie, todo lo que se cuente de la realidad cubana, incluyendo de esta manera humorística, sea un delito, ¿no?
lo han puesto en una ley muy arbitraria y han hecho que alguna gente frene, pero nosotros hemos seguido adelante. Estamos decididos a ser libres y vamos a seguir trabajando en esto todo el tiempo que se pueda. Gracias, Carlos. Y contame, ¿cuándo fue que te diste cuenta que tenías talento para la sátira humorística, para escribir ese tipo de textos? Digo, pues, yo me imagino practicando en el colegio, como los colegas. Los cubanos nos hemos criado, hemos sobrevivido gracias al humor, ¿no? Los cubanos hemos aprendido a reírnos de nuestras desgracias. Y ser escritor, estar rodeado de artistas, humoristas, tengo amigos humoristas, haber hecho este tipo de comedia o chiste desde muy joven y llevarla también a la literatura ha ayudado a que la revista salga, ¿no? Todo esto junto hace esta ecuación perfecta que nos ha permitido poder incursionar en esto que no lo hacíamos. Tenemos el caso de Ciro Cuartel, que es un personaje que vive en los Estados Unidos, un periodista muy conocido entre los periodistas independientes, que él tiene una revista que se llama El Lumpe, que es de sátira, pero esa revista él la hace cuando puede. Ahora mismo hace como 1 año o 2 años que la tiene tumbada, no sé qué pasó, si la hackearon o algo así, y también nos sirvió eso de ejemplo, y tener este colectivo que todos hacen humor o lo ponen en su literatura, en su poesía, en su música, nos ha ayudado a unos a otros, ¿no? Uno escribe el texto, pero después alguien viene y te dice, mira, aquí podemos poner tal y tal cosa para mejorarlo, ¿no? Y así hemos ido construyendo eso. Que ya te digo, los cubanos tenemos un poco de humor en la sangre, ¿no? En la vida, ¿no? Para poder sobrevivir 62 años de dictadura no es fácil, se dice muy así, pero es candela. Y los cubanos lo hemos llevado, lo hemos sufrido riéndonos de nuestros propios problemas. Y eso como que te va creando a un humorista, alguna gente con más talento que otros, pero todos los cubanos por lo general acostumbramos a hacer este tipo de chistes y sátiras y cosas así, que es de lo que va la revista. Gracias, Carlos. Bueno, ahora sí lo dejo a Alessandro Zegato, desde México. Todo suyo, caballero. Sí, no, es un gusto estar acá con ustedes y disculpen el atraso, pero se me había guardado con una hora distinta el encuentro. No, a partir también de lo que comenta Carlos, me hace pensar por qué el humor afecta tanto a los gobiernos, ¿no? ¿Por qué hay reacciones siempre tan serias? Y entonces la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuáles son los límites del humor en el Caribe, ¿no? Podemos empezar con Ricardo, que es la primera persona que escuché hablando, y después vamos siguiendo. Bueno, yo creo que el tema del humor y el poder es que no se llevan bien de entrada, ¿no? Creo que el cuento de Iván de cómo logró cautivar a los matones es eso, porque el poder es un matón, es un bully, ¿no? Es un agresor, un acosador, y tú puedes hacer chistes de él, del poder, y no le va a gustar, ¿no? Es una manera de descolocarlo, de mostrar que es torpe, que es bruto, que es como un gigante, que es como un monstruo, ¿no? El poder no comete errores, el poder mata, el poder mete presa a la gente, el poder no publica las cifras de COVID cuando tiene que hacerlo. Se equivoca muchísimo. Y el humor lo que hace es decirle todo el tiempo, te equivocaste, eres humano, a pesar de que estás en el poder, eres falible. Entonces, esa constante ladilla, como decimos los venezolanos, hay un escritor venezolano que fue un humorista genial que se llamaba José Ignacio Cabrujas. Él decía que el trabajo de un escritor es pellizcarle el culo a la sociedad y al poder. Entonces yo creo que el humor justamente hace eso, que pellizca el culo. ¿Qué es eso? Es un fastidio. Uno es un fastidio para el poder. Llega un momento en que ese fastidio les molesta tanto que, en el caso de Fidel, por ejemplo, como nos comentaba Carlos, cierra
la revista, en el caso venezolano, tanto en las dictaduras como en las democracias, hicieron que las revistas quebraran. Hay una tradición muy grande de revistas humorísticas venezolanas que cerraron absolutamente todas, y si no cerraron, hicieron que quebraran, y si no quebraron, bueno, porque no daba mucho, nadie quería anunciar allí porque decían cosas muy incorrectas, ¿no? Entonces, en el humor y el poder nunca se llevan bien, creo que por esa razón, porque el humorista, como es una voz de la sociedad y es una voz muy crítica, pues el poder no la tolera, le parece incómodo. Uno es una ladilla. Sí, el poder tal vez no puede reír de sí mismo, ¿no? Por definición. ¿Qué piensas de esto, Eine? ¿Cómo es la situación en Colombia? ¿Cuáles son los límites de la risa, de la broma hacia el poder? Hola, Alessandro. Hay muchos, sin duda, pues la situación en Colombia, pues bueno, en ciertos aspectos, no en todos, pues no es la misma que nos contaba Ricardo, pero a ver, hay uno, por ejemplo, que de pronto no es tan evidente, pero que para nosotros está muy vigente y es muy fuerte, y yo creo que pues será la historia también de muchos otros compañeros en el continente, que son pues, es el poder económico. Digamos que en Colombia todavía contamos con un cierto margen en términos de incomodar al poder político, incluso al poder o digamos a los grupos armados ilegales que abundan acá y que se vienen fortaleciendo. Pero el poder económico es muy, muy sensible. Nosotros tenemos un lugar común, y es que siempre decimos que nosotros le tenemos mucho más miedo a Frito-Lay que a, bueno, puede ser Frito-Lay, puede ser Coca-Cola, puede ser cualquier empresa de este nivel, que al Clan del Golfo, o a los urabeños, o al ELN, cualquiera de los, pues, los grupos armados más poderosos. Pues porque ellos saben, los grupos económicos, no digo los que acabo de mencionar, era un ejemplo por si alguno está tomando nota, fue a manera de referencia, son muy hábiles en la intimidación, y cuando sienten que cualquiera de sus intereses o de sus fibras ha sido tocada por un contenido humorístico, reaccionan, pues como ustedes bien sabrán, con amenazas de ejercer censura y acciones legales con los mejores bufetes, oficinas de abogados del país. Entonces, este es, digamos, uno de varios límites. Bueno, luego está la cultura también, o aspectos culturales heredados de nuestra tradición, pues, que llega, como todos aquí, pues viene desde España, y ciertos terrenos vedados que no se pueden tocar, pero eso daría para más. Pero yo me quedaría pues con el poder económico. Mire, yo te voy a comentar algo que viene mucho con el tema de por qué el poder le molesta tanto el humor. Imagínate todo el trabajo que requiere llegar al poder, llegar a ese nivel de omnipresencia en todo un país, tener las fuerzas armadas, tener los grupos irregulares, tener tribunales a tu favor, dinero, influencia, y que un tipo sea tan gracioso para llegarle a todo el país. Después de que tú controlaste todos los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, hiciste que los periodistas se quedaran callados, que nadie hablara. Un tipo es tan gracioso que le llega a todo el país porque se hace viral y está tan lleno de verdad que te desnuda. Imagínate la frustración que le debe causar al que llegó a este punto de poder. ¿Cómo se van a llevar bien si más poder tiene aquel tipo que está lleno de verdad y que es tan gracioso para alcanzar a tanta gente que aquel que controla todo un país? Es evidente que no se van a llevar bien, y es por eso que es tan importante seguir protegiendo a los humoristas, seguir
incentivando los eventos de humor y seguir invirtiendo en que este tipo de actividades se sigan realizando y se sigan desarrollando, porque nada hacemos con que el tipo gracioso se haga viral 1, 2 o 3 veces si no hay una estructura que le permita seguir ejerciendo su talento de manera efectiva. Es por eso que las organizaciones y espacios como estos son tan importantes, porque tenemos que seguir dándole legitimidad al humor como una herramienta de protección de la sociedad civil. Sí, no, claro. Yo creo que la presencia, ¿no?, del humor, la libertad de humor es un síntoma también de democracia, ¿no? De los países, también el hecho de que el poder pueda a veces también reírse de sí mismo es tan importante, es fundamental para la libertad de expresión de una sociedad y de un pueblo. No sé si alguien quiere comentar algo más, por ejemplo, Neisser. Sí, a ver, Rodrigo por aquí. En el caso de Cuba, adelante. Lo que sucede es que en el caso de Cuba lo que sucede es que los políticos tienen una construcción así como de grandes seres para la sociedad cubana, y es como si son intocables, como si fueran dioses. Eso fue culpa de Fidel Castro, imagínate. Y entonces, de buenas a primeras, llegamos nosotros, que somos como unos piojos, a fastidiarles toda esa decoración que tienen ellos y a burlarnos de manera muy, muy cínica y irónica de lo que son ellos, y no lo toleran de ninguna manera. Es una cosa que no pueden contra el humor. Y por eso es tan importante el trabajo que realizamos todos los días. Es increíble. Claro, se evidencia, ¿no?, por decir una situación de desigualdad entre la gente común, los nadie y el poder. Nice. Lo que quería decir yo es que cuando al poder no le gusta estar incómodo, cuando tú haces un chiste, cuando tú te burlas, ellos de alguna forma no tienen control sobre ti, y como no tienen control sobre ti con lo que estás diciendo, es lo que hacen es buscan censurarte. En Venezuela ahorita están metiendo gente presa nada más por un tuit. Entonces tú haces un tuit burlándote de algo, diciendo algo que no le gustó al fiscal, y te meten preso solo por un tuit que es absurdo, porque están pasando miles de cosas horribles en el país, pero entonces tú haces un tuit estúpido que te equivocaste o cometiste un error o cualquier cosa, entonces vamos a buscar y vamos a encarcelar a la persona. No solo eso, sino que censuran medios de entretenimiento también, porque la comedia nace al final la comedia nace de una noticia que de algo está pasando. Nuestros medios cada vez informan menos, uno tiene que, y esos portales están censurados, uno tiene que meter qué está pasando aquí. Y sin embargo no tenemos información, no tenemos tanta información para sacarle provecho como antes, porque es que cada vez los medios están más limitados. Y desde ahí se construye el chiste. O sea, por ejemplo, el fake post y el chigüiro bipolar que hacen ellos, agarran una noticia de algo que esté pasando en este momento, es decir, esto es absurdo, voy a hacerlo más absurdo aún, nada más para incomodar al gobierno. Y eso es, a mí me parece como cada vez más difícil hacer humor político, porque son más las probabilidades de que te censuren. Yo tengo una pregunta, Alessandro, me gustaría hacer una pregunta a Rodrigo y a Carlos, que comentaron el tema de que esta es la primera revista desde 1960. Yo quisiera saber cómo está ya el ambiente de stand-up comedy. ¿Hay eventos de stand-up comedy o monólogos humorísticos, teatro cómico? Hay bares, hay lugares donde se hacen este tipo de eventos en persona, ¿sabes? Cosas que no sean nada más digitales. Me intriga saber eso, cómo está la cosa en Cuba. Carlos, ¿tú o voy yo? A ver, te explico. El humor político sí existió después de esta censura, que el régimen nacionaliza todos los medios de comunicación. Existe. En bares no, y quizás en los últimos años algunos bares independientes contrataron a algunos humoristas y se hizo, pero nada que tenga que ver con política.
En cuanto tiene que ver con política, si eres miembro del Centro Promotor del Humor, que es una institución del régimen, inmediatamente te sancionan y te sacan de allí, o te limitan tu trabajo, o cualquier cosa que puedan hacer contigo, porque ellos tienen todo el control del país. Entonces, humor político no se hace. Se hace algún tipo de crítica, pero tiene que pasar primero por un censor. Por ejemplo, ellos tienen un programa que se llama Vivir del Cuento, que lo ponen en la televisión estatal, que es un humorístico, que lo dan en horario estelar, todo el mundo lo quiere ver, y ahí se hacen algunas críticas. Por ejemplo, en el bache que está en la esquina, voy a empezar a criar peces, porque ya lleva tanto tiempo ese bache ahí que tengo que utilizarlo en algo, ¿no? Así. Pero eso primero pasó por el filtro. Si no pasa por el censor primero, no sale en televisión. Entonces, desde hace algunos años para acá, con este nuevo gobierno que tenemos, ellos han suavizado un poco el censor y han permitido esto, como te digo, el chiste del bache, de que voy a empezar a sembrar en el bache de la esquina, voy a sembrar una mata de plátano para ayudar en la alimentación del barrio, ¿no? Y vienen los funcionarios del gobierno, la gente que atiende seguridad, cosas así, y hacen incluso una inauguración de la mata de plátano que vamos con ella a alimentar al pueblo, ¿no? Al final el plátano se lo lleva a alguien y se desaparece y nadie come, y eso lo están poniendo ahora en la televisión, hace como dos años quizás, pero siempre con el censor. Hay un instrumento, ¿no? Y político ideológico que controla todo lo que sale en los medios de comunicación del régimen, lo que no da permiso a la libertad, no da posibilidad de libertad de expresión plena, y al mismo tiempo que no conoce la situación de Cuba cree que se están pudiendo expresar los humoristas, ¿no? Pero en la realidad no está pasando. Yo quería agregar esta revista de la que comentaba antes, Zigzag. Esta revista resistió la dictadura de Batista. Esta revista pasó los 6 años de la dictadura de Batista, y Batista nunca la tocó. Y esa dictadura conocemos que fue sangrienta, ¿no? Persiguió y tuvo problemas con la libertad de expresión y los periodistas. Y Zigzag también tuvo problemas, pero Batista nunca la llegó a cerrar. Y desde que entró, con todo el poder con que se invirtió, con que los militares le dieron, lo primero que hizo fue cerrar esto, solamente porque un humorista que trabajaba en la revista hizo un comentario en un teatro, un monólogo, referente a él, y ya se molestó y dijo que ya no vamos a tener más este tipo de medios en Cuba, y a partir de ahí no se pudo hacer más. Y toda la gente que trató de hacerlo, como te decía, hay humoristas que lo contratan para un espectáculo en un teatro y se le va una frase o un chiste y sabemos que después no va a salir más, y la gente ya lo dejó de ver y terminan todos yéndose para Miami, para los Estados Unidos, porque ya en Cuba no van a poder vivir más de humor. Y si eso es lo que tú estudiaste o lo que tú aprendiste o lo que te gusta hacer y no lo puedes hacer, tu vida va a ser muy triste. Y siempre hay algún amigo que lo lleva a otro lugar, principalmente Miami, y ahí la gente hace su carrera y se vuelven estrellas que no lo llegaron a hacer nunca en Cuba. Claro, y quedándonos en Cuba, entonces la pregunta es, en esta situación ¿no? muy vertical de control del humor, ¿qué pasa si alguien igual se pone a hacer humor político? ¿Qué pasa si violamos estas leyes, ¿no? Si resistimos y desarrollamos actividades artísticas, humorísticas, que son críticas del poder y críticas de la política, ¿no? ¿Qué costos tiene? Los costos son enormes, son grandísimos. Para empezar, acá en Cuba todo está cerrado, ellos se han aprovechado todo el contexto de la pandemia, y entonces Cuba está cerrada desde hace 1 año y medio, no hay bares abiertos, no hay restaurantes abiertos, nada. Y entonces si alguien se dedicaría a hacer humor político ahora, imagino que sería solamente desde las redes sociales, que es el medio que tiene para llegar al público. Y lo que sucedería es lo que sucede siempre. Poco a poco esa persona se iría conociendo, más personas la seguirían compartiendo, y en algún punto va a ser incómodo para la policía política y lo van a ir a buscar. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con un youtuber, comediante él, que se titula el Gato de Cuba,
que hacía unos videos estos buenísimos. Toda la gente siempre se conectaba con sus directas, toda la gente siempre compartía su material y hizo un chiste sobre Díaz-Canel y desde ese entonces fue la policía política detrás de él y fue encarcelado. Ahora mismo lleva alrededor de 4 meses preso. O sea, lo que le toca a los humoristas es como el ensañamiento del ensañamiento. Es así, o sea, el régimen no soporta el humor para nada, o sea, no tiene tolerancia con el humor y va tras él como sea. Y como este hombre, el Gato de Cuba, hay muchos otros, lo que al final todos los humoristas, todos estos que hacen monólogos, todos estos que hacen stand-up humorístico en bares y cantinas, o por así decirlo, se van a Miami, al final terminan todos en Miami y progresan y son grandes estrellas como, no sé, Alexis Valdés o Iván Camejo, que son grandes humoristas cubanos. Pero desde allá todos están fuera de Cuba. Aquí dentro de Cuba lo que te toca es la represión pura y dura. Claro, ¿y qué pasa en Colombia, por ejemplo, donde tenemos la percepción de que no hay esta situación tan vertical de control, pero también en el contexto de violencia, en el contexto de protesta que se ha dado en el último año o más? ¿Cómo recibe el gobierno acciones humorísticas y cuáles son los costos para las y los artistas? Iván, ¿quiere que yo respondiera Sí. anterior? Bueno, sí, a ver, quisiera decir que obviamente no es una situación como tan dramática o tan fuerte como tristemente la padece Cuba o Venezuela, pero sí digamos que en este último gobierno se ha empezado digamos, se ha hecho más evidente que hay una especie de censura, y es una censura que va más por de pronto cancelar a una persona, no se le meterá preso, pero de pronto puede estar en una lista negra o estar en sitios que no se, como negar la entrada a ciertos lugares. Ha habido casos, el reciente es el de hace 2 días o 3 días, que es la Feria del Libro de Madrid, donde el embajador de Colombia en España ha dicho que no puede, que no, o que invita solamente a escritores neutrales. Entonces, pues obviamente hizo una lista arbitraria como todas las listas, pero una lista en la cual se quedaron pues grandes, digamos, plumas de la literatura colombiana por fuera de una feria en la cual Colombia era invitada de honor y es, digamos, donde más exposición ante todo el mercado, digamos, hispano parlante podría tener. Entonces hay casos de programas de televisión, algunos de algún conocido, amigo, cercano, que han sido también cancelados, alguien ha grabado esas conversaciones y claramente hay un intento porque los no amigos del gobierno pues no participen ahí. Lo grave de esto es que de alguna manera sentimos que va en aumento. Entonces no sucedía. Aquí se han podido decir cosas muy fuertes, muy grandes, claro, inclusive con humoristas muertos de por medio, pero se podía decir. Y lo que decía mi compañero, le tenemos más miedo a un grupo económico que a un grupo paramilitar, por decir algo, o un grupo al margen de la ley. Entonces sí creo que hay una censura que es diferente, no va nadie a la cárcel por ahora, pero sí se le cancela, se le pone en una lista que no sabemos quiénes son. Por eso también a nosotros nos ha funcionado, creo, las máscaras y mantener la identidad secreta. Sí, sobre todo yo que soy piloto de un CAFIR, un avión cazabombardero de la Fuerza Aérea, pero en mis ratos libres nomás. Sino complementaría lo que dice Iván, que varias veces ingenuamente funcionarios del gobierno se les ha escuchado, algunos en grabaciones, otros abiertamente dicen, no les cabe en la cabeza cómo así que esta persona recibe recursos del Estado, bien sea para su actividad humorística o para otras actividades, y cómo así que se atreven a criticar
no tienen en lo más mínimo clara la distinción entre Estado y gobierno. Y en esa medida hoy está clarísimo que cualquier persona que tenga algún mínimo grado de reconocimiento público, por supuesto, pues los humoristas lo tendrán, y que exprese posturas críticas del gobierno, ya tiene que asumir que no va a poder tener acceso a ningún tipo de programa de financiación, de ayuda estatal, no gubernamental, estatal. Pero eso ya, digamos, sí es un muy preocupante primer paso. Luego están ya señales que son igualmente alarmantes, como el episodio de las carpetas de los perfilamientos que se descubrió en el ejército el año pasado. Ahí estaba incluida la Liga contra el Silencio, que es una organización de medios independientes a la que pertenecemos nosotros, y ya se está yendo pues varios pasos más allá. Por ahora, más, digamos, se apunta a seguimientos, a rastreo de periodismo de investigación, periodismo que hace, pues, que nos entrega a nosotros el material para masticado, ya procesado. Pero de ahí a que los siguientes seamos los humoristas, yo creo que tristemente puede ser cuestión de tiempo. Y una cosa más que se me ocurrió ahorita, lo que decía mi compañero, sí, hubo una feria, por ejemplo, de Guadalajara hace 10 años, un poco más, que Colombia fue invitada de honor, con Álvaro Uribe de presidente, y no hubo problema hubo una selección, digamos, independiente, libre de los artistas invitados y los escritores. Ya en esta ocasión, con la Feria del Libro de Madrid, como lo contaba Iván, pues ya no es así. Yo quisiera agregar ahí, perdón, una cosa breve, y es que eso denota varias cosas, pero sobre todo, que es bastante preocupante, es que no conocen el humor. O sea, eso es gravísimo para un gobierno, para un Estado, no conocer el poder del humor. Y eso lo ligo con la pregunta anterior, y es que el humor es el único que puede decir la verdad. Es el único, porque es el que no tiene nada que perder. Y eso está desde el Rey Lear de Shakespeare, o sea, desde la persona que no tiene el poder, la que tiene una máscara, es la que puede decir todo. Cualquier persona que tenga algo de poder está limitada y no puede decir todo, ni siquiera lo que piensa. Entonces, pues, volviendo a eso, es terrible que un gobierno no conozca ni siquiera lo que es el humor. O sea, es que esto ha funcionado en todas las sociedades durante muchos años de muchas maneras, y cancelándolo o criticándolo o metiéndolo a la cárcel, pues lo que demuestra es que no conocen lo que realmente puede hacer. Creo que Cecilia quería comentar algo antes. Sí, cortito porque está Melanio, pero algo que dijo Heine de esto de no reconocer la diferencia entre Estado y gobierno, que es un mal de América Latina. Digamos, podríamos invitar a brasileros aquí, también a algunos argentinos. Creo que estados como el cubano y el venezolano, después de tanto tiempo, ya esa separación es imposible de hacer. Entonces, de ahí que tengan todo este aparato de sacralización del Estado y del gobierno, ¿no? Y que intenten leyes que tienen que ver con la blasfemia y la difamación, con funcionarios públicos que son, al fin de cuentas, a quienes tenemos que criticar. O sea, están ahí a ser criticados, no puedo usar lo mismo que para un ciudadano de a pie. Pero bueno, lamento escuchar que en Colombia esté sucediendo lo mismo, que es básicamente ese fenómeno, ¿no? De no poder distinguir lo que es un gobierno, una administración temporaria del Estado. Y efectivamente, a partir de ahí, sí, el reconocimiento del humor no va a ser posible, porque va a indicarme esa separación, entre otras cosas. Acá nos asustan mucho con el castrochavismo, pues ya ha llegado el castrochavismo, solo que por la vía de la derecha. Claro, sí, es como el populismo también, digo, en Brasil muchas veces nosotros marcamos todas las coincidencias entre el aparato que está intentando Bolsonaro en la cultura, y que sigue de a poquito los pasos que el Estado cubano es especialista, ¿no? Pero bueno, nada, estaba Melanio, perdón. No, está bien, Cecilia. Mira, ahí nombraron el tema de la cultura de la cancelación desde el poder político, pero adicionalmente no nos hemos dado cuenta cómo la cultura de la cancelación también ha pasado a esta cancelación desde el poder político,
ha traspasado también hacia la sociedad civil y yo en lo personal siento que estamos retrocediendo muchísimo como sociedad al ponernos de censores de qué se puede decir y de qué no. Hemos estado, es una línea muy difícil en la que nos ha tocado caminar a quienes hacemos crítica, a quienes hacemos humor, a quienes hacemos comentarios políticos, porque por un lado estamos luchando por el alcance y el ejercicio de los derechos de muchas comunidades, por muchos lados, pero al mismo tiempo estamos luchando por la libertad de expresión. Y resulta que actualmente, a través de la cultura de la cancelación, la libertad de expresión y el alcance de los derechos suelen chocar mientras tratamos de avanzar todos juntos. No nos estamos dando cuenta que la cultura de la cancelación lo que está haciendo es un gran daño al poder ejercer la libertad de expresión y el mismo alcance de derechos. Hay muchas personas que creen que el activismo es simplemente agarrar su cuenta de Twitter y lanzarle piedras a quien creemos que en este momento está equivocado, está diciendo algo que nos incomoda o algo que no nos gusta, cuando el activismo es algo mucho más amplio y mucho más poderoso y de mucho más riesgo que simplemente utilizar una cuenta anónima o tu propia cuenta personal en una red social para poder esgrimar quién tiene la razón y quién no. Yo creo que eso es un tema de conversación, quizás no para hoy, pero sí el comentario abrió la puerta a que lo pongamos sobre la mesa, porque hasta cuándo vamos a tener que luchar no solamente con la censura del Estado o con la censura del gobierno, son cosas diferentes como lo decía Cecilia, la censura del poder, también ahora la censura de la sociedad. Cada vez siento que estamos retrocediendo un paso más a todo lo que ya habíamos alcanzado durante tantos años de lucha para poder expresar lo que está mal en el mundo. Sí, es muy relevante. Lo que comenta Melanio, ¿no? El activismo no es solo hacer comentarios en Twitter, como dices, el activismo también es organización, es como proporcionar a las y los artistas, a las voces críticas, plataformas donde puedan enunciar justamente sus críticas. Hemos tenido también, conocemos desde Caribe Arte, también el caso de Raima Suprani, ¿verdad? Que hace algunos años tuvo que dejar el país por un dibujo satírico que hizo. Y entonces Melanio ya estuvo un poco introduciendo el tema de la siguiente pregunta, que tiene que ver con la relación entre humor y política. Ahora no me acuerdo exactamente quién habló del humor como ejercicio de verdad, ¿no? Lo que es tan fuerte, tan potente del humor es que confronta el poder de manera sarcástica, de manera desde el punto de vista de la broma, con una verdad, ¿no? Pero, ¿cuáles piensan ustedes que es la relación entre el humor y la política? ¿Es el humor siempre un ejercicio político? ¿Puede ser otra cosa? ¿Qué piensan? Yo creo que el humor siempre es un ejercicio de libertad, y si uno ejerce su libertad de alguna manera es un ejercicio político. No político en el sentido de que busca el poder ni busca transformar la sociedad, pero el humor siempre, o sea, uno cuando hace humor, uno no habla de cosas que lo hacen feliz a uno, sino de cosas que a uno le amargan la vida, a uno le hacen la vida infeliz. Uno habla, la comedia es el hombre en problemas, el hombre en dificultad. Eso es Chaplin, es Cantinflas. Y la comedia también a veces puede ser juego, ¿no? Juego con el lenguaje, juego con los absurdos, pero casi siempre se habla de lo que nos molesta, ¿no? De la realidad que queremos cambiar. En ese sentido, el humor es muy político, aunque no hable de política, aunque no hable de la situación política. Puede hablar de una cosa muy particular, como por decir, los chistes de suegras, por ejemplo. Buscan cambiar, satirizar un comportamiento, ¿no? Y eso creo que funciona mejor que el regaño. Funciona para cambiar el comportamiento, mejor que decirle cambia. Sencillamente ridiculizar hace que la gente se vea, o el poder se vea reflejado en el ridículo, y a nadie le gusta verse como un ridículo, ¿no?
Entonces, creo que eso tiene un poder, desde ese punto de vista, un poder transformador, ¿no? Que a veces puede ser político y a veces no. Yo cito siempre un caso que es muy particular, que es el caso venezolano, con Nicolás Maduro, que durante los primeros años de su gobierno, a él se le mofaba como bruto, ¿no? Como tonto, porque hacía estos comentarios tontos como sos Venezuela, ¿quiénes sos? Y ese tipo de cosas. Y se le veía como un tonto, ¿no? Como un bobo grande. Y en la isla presidencial, muchos lo recordarán, fue una serie caricaturesca de los presidentes de toda Latinoamérica, que le hizo justamente el equipo del Chigüire Bipolar. Allí lo mofaron, ¿no? Como tonto. Y Maduro una vez en cadena nacional, en televisión, dijo, yo no soy tan bruto, vale. Y después de eso, Maduro dejó de ser el bruto en televisión y comenzó a ser el hombre fuerte. Y comenzó a dejar de equivocarse. Y un momento en que incluso se equivocaba a propósito para él, como vacilarnos a nosotros, ¿no? Como sociedad, como opinión pública, quiero decir. Entonces él utilizó, más bien, fue hábil en ese sentido, Maduro, para tomar la crítica, adoptarla y hacer que la gente pensara, bueno, ellos van a caer por esto mientras se burlan de mí porque dije esta tontería a propósito, yo voy a aprobar 3 leyes que ni saben que voy a aprobar, que los va a joder en un tiempo. Entonces fue habilidoso en ese sentido y llegó un momento en que incluso dejó de ser el bobo grande y comenzó a ser el hombre fuerte. Yo creo que en parte esa ridiculización de la isla presidencial hizo que él cambiara su manera o su postura escénica o postura mediática, digámoslo así. Entonces, en ese sentido tiene un poder político, ¿no? Cambió su manera de comunicarse, ¿no? Hacia los venezolanos. Y eso creo que es muy poderoso y debemos usarlo para bien, ¿no? En ese sentido. Pero para agregar ahí, Ricardo, sí, me encanta el ejemplo, es muy cero, la verdad es que sí sucedió de esa forma. Maduro inclusive aprovechó el equivocarse y la figura del tonto para desviar la atención de sus acciones reales a que la opinión pública estuviera conversando sobre eso. El mejor ejemplo es ese. El mío es una tontería. Pero yo me acuerdo que había un programa de humor que se llamaba La Radio Rochela. Era un programa de televisión que salía a través de un canal llamado RCTV, el cual fue cerrado por Chávez en 2007, si no me equivoco. En ese programa habían varios sketches. Había uno que eran los rockeros. Yo toda la vida he sido rockero, como los que nos están viendo a través de la transmisión, todavía he sido rockero, tatuajes y bromas. Los rockeros eran una ridiculización de lo que son los rockeros, los metaleros, pero eran tan ridículos que daba risa. El problema es que cuando yo vi a los rockeros y me di cuenta de que yo era igualito, me di cuenta de que yo era un rockero ridículo. Y dije, no, mi pana, de mí no se van a burlar. Y comencé a pulirme a mí mismo a través de lo que me... Claro, porque lo que yo estaba viendo era como verme a mí, no era un chiste, era como ver un espejo. Entonces dije, no, yo no voy a permitir que a mí me llamen rockero bobo ni rockero ridículo. Entonces empecé a cambiar y a modelarme mejor, para que ustedes vean el efecto que puede tener la comedia, no solamente en el poder, sino en todos nosotros. Como decía Ricardo, el ejemplo de la suegra, es mucho más fácil que tú aprendas por el efecto de espejo a que aprendas porque te digan. Porque yo me acuerdo que mi hermano me decía, pareces un bobo. Yo pensaba que mi hermano no me quería o que me tenía rabia, qué sé yo. Hasta que no me vi reflejado ahí, no empecé a moldear las cosas. Muy bien. Cecilia. Sí, los escuchaba y pensaba en esto también de la acción política, pero inclusive cuando no están buscando, cuando la acción política no es tan explícita como en el humor político, el humor necesita una audiencia. Yo supongo que ustedes se ríen de ustedes muchas veces, ¿no? En el día. Pero de todas formas, para realmente generar risa, la risa es comunitaria. No es, uno se puede reír una vez en el día solo, 2, pero la risa, como práctica cultural y social, requiere de más personas. Entonces, la pregunta es cómo hacen ustedes en sus diferentes contextos, con restricciones de diferentes formas, para crear esa comunidad y esa audiencia de risa y no estar solos. Neisser decía un poco lo de
darse cuenta de su humor a través de las redes. Digo, qué instrumentos, ¿no? Desde los más restrictivos, el caso de Cuba, a por ahí los que pueden generar audiencias y comunidades activas en un teatro o en algo. ¿Cómo van generando esas comunidades de risa, ¿no? De pertenencia? Yo creo que esas comunidades las va generando con gente que se va sintiendo identificada. Yo, por ejemplo, yo tengo una rutina que yo sé perfectamente que no va a hacer reír a una persona de unos 50, 55 años. Porque primero hay una brecha generacional notable y segundo mis chistes son más, como nos sentimos los jóvenes viviendo en un país. O sea, nosotros vivimos la tecnología al día, pero vivimos en un país en donde obviamente esas cosas que vemos en otros países no se están haciendo acá. Entonces como que tú estás mentalmente viviendo viviendo algo que ves en otros países, pero aquí estás restringido por varias cosas. Entonces, yo sé que mi comunidad, yo sé que puede hacer reír a mi comunidad y que no. Yo sé que, por ejemplo, yo no tengo chistes políticos, sí tengo muchas denuncias, pero directamente no los hago por cuestión de cuidarme y porque además tengo que ser una novia que es politóloga y todo el día me está diciendo no hagas ese tweet porque después yo me quedo viuda o me va a dejar aquí sola en la casa. Porque esa es otra, ella dice, ellos tienen todos tus contactos, ellos saben quién tú eres, tú no tienes 10 seguidores en las redes sociales, la gente sabe quién tú eres, entonces tú haces un tweet y así como pudieron encarcelar a alguien por decir cualquier estupidez, a ti también te lo pueden hacer. Creo que Iván... No quiere decir que no tenga mis denuncias, porque sí las tengo, pero a veces las hago y luego las tengo que borrar por miedo. Es un miedo constante, es como, ok, yo quiero hacer este tweet y si cuando empieza a hacerse viral el tweet, digo, esto puede traer repercusión y lo borro. Pero sí es como, me gusta mucho, por eso me gusta mucho lo que hace Ricardo, porque Ricardo es como que tiene rato haciéndolo y tú lo ves muy tranquilo en tarima, pero yo sé que en el fondo Ricardo tiene miedo y todos sabemos que eso implica un poco de miedo de cosas que te pueden hacer, pero tú no sabes, tú al final, la gente llega a tu casa y te pueden decir, mira, tú no sé, hiciste esto y te pueden encargar. Eso pasa. Entonces, volviendo al tema de las comunidades, yo generé una comunidad gracias a Twitter, gracias a esa red social. Y cuando eres comediante así como Ricardo, que también empezó en redes sociales, que tiene todo este tiempo haciendo, ya tú vas generando esa comunidad. Ya en tarima, la gente una vez le gustaste, te siguen, este se va a presentar otra vez en tal sitio, voy a ir a ver porque me gustan los chistes que hace. Pero así es como vas generando comunidad, presentándote y dando la cara, como que la gente te conozca por videos, por cualquier cosa que hagas, pero te tienen que ver. Bueno, Iván, adelante. Sí. No, pues dos cosas que nos han funcionado mucho y que las pongo para que se puedan poner en práctica como consejos si sirve. Una es, bueno, la situación en Colombia lo permite también, hay que decirlo, y es burlarnos de todos. O sea, no coger un partido, obviamente con este presidente es muy difícil porque es un meme andando, pero hay que tratar de no hacerlo, o sea, todo el mundo también lo hace mal. Entonces, aunque uno, y eso empieza por reírse de uno, por empezar a reírse de uno mismo y reírse desde la derecha de nuestro país más extrema y desde la izquierda más extrema, que hay las dos y cada vez más polarizadas y más, digamos, más fuertes. Bueno, pasa en todo el mundo. Entonces, todos en ese afán de querer llegar al poder, en ese afán de gobernar, pues es inevitable que hagan una cantidad de cosas mal, sumado a una condición histórica muy fuerte de desigualdad, además a una búsqueda del poder, de ser finalmente títeres de otros grupos que los están mandando. Hay mucho para reírse, entonces un poco es reírse de todos y de uno mismo. El ejemplo que siempre pongo es el de Cyrano de Bergerac, cuando tiene ese duelo y
está él mismo haciéndose daño con sus chistes. Entonces eso crea una situación de respeto, digamos. Y eso ha hecho que tanto un tuit nuestro lo retuitee la extrema derecha como la extrema izquierda en paso de un día. Eso por un lado. Y lo otro que nos ha ayudado mucho, pues es el anonimato, porque genera lo que alguien decía ahí, como esa curiosidad de saber quiénes son, si realmente son. Y lo otro, pues no tanto por un temor, que sí lo puede haber, pero porque creemos que en Internet, por la viralización de todo, es mucho más importante el mensaje que quien lo dice. O sea, en eso a veces los humoristas o los escritores pecan, y es que casi que cuando lees, cuando están en la novela, les gusta salir en la foto. Entonces, es mejor, cuando el mensaje es bueno en Internet, el mensaje va solo y lo empiezan a retuitear mucho más gente. Si alguno viera que Iván Madrazo se llama de otra manera y entraría a mis redes sociales personales y encuentra que a mí me gusta tal equipo de fútbol o tal, no sé, tal partido político, o soy amigo de no sé quién que trabajó a su vez con no sé quién que fue no sé qué, ya va a decir, uy, este es de tal lado y este va a decir tal cosa. Entonces, esos digamos que dos ventajas son el anonimato y de alguna manera, y burlarse de todo todo el tiempo. Creo los de stand-up lo hacen muy bien, ¿no? Los que hacen stand-up con ellos mismos y con lo que decía Ricardo de la suegra, de ese humor que está en el día a día, que también no lo debemos dejar perder, que sí también tiene otro tipo de corrección política que a veces sentimos que de otra manera y mucho más suave, pero que también nos impide a veces decir cosas. El anonimato como un principio democrático, ¿no? De todos entran, todos pueden perder la cabeza acá. O sea, así es como hacemos nosotros en Hay que Muela. También que es un poco mucho más fácil porque tenemos un solo partido político, o sea, todos los políticos están concentrados en un mismo lugar y sus seguidores también están concentrados en la misma olla. Pero ahí los atacamos a todos y nos reímos de todo. Puede ser lo mismo el presidente, el vicepresidente, el jefe del ejército, Raúl Castro, o un músico. O sea, nos burlamos de todo y así es como poco a poco nuestra comunidad se ha ido ampliando, porque los cubanos se han dado cuenta de que tienen las redes sociales para denunciar, para desahogarse y para ejercer la libertad de expresión. Es como, se ha vuelto como nuestro gran nicho de libertad de expresión y de democracia. Y nosotros estamos aprovechando eso, creando una gran comunidad en Facebook y en Twitter, y entonces nos la pasamos riéndonos el día entero. Es increíble con los comentarios de la gente. Hay gente de izquierda que lee nuestras noticias y dice, eso no puede ser posible. O sea, la gente se altera incluso. Y es increíble cómo va sucediendo todo. Hace un par de días, un amigo mío me escribía, por supuesto, él no sabe que yo soy uno de los directores de Hay que Muela, y me escribe preguntándome por un videojuego que él leyó en Hay que Muela, y él anda buscando el videojuego en la Play Store de Android, y es una noticia de nosotros que es sátira política, pero él dice que lleva como un mes buscando el videojuego porque lo quiere jugar. O sea, es increíble aquello. Es un videojuego que se llama Mata a un general, no lleva chiste, pero es que han muerto como 10 generales en Cuba y nosotros hicimos el videojuego y él lo anda buscando porque quiere jugar, y me escribió así como, mi hermano, ¿tú sabes algo de este videojuego? Bueno, le tuve que decir, es una revista sátira política. No le dije que casualmente yo era uno de los directores, solamente le dije que era una revista y que no le creyera mucho lo que escribió. No, es increíble cómo va sucediendo. Tenemos a Ricardo esperando. A ver, déjame contar una pequeña cosa, ¿no? Al público cubano, a veces tenemos que explicarle que la revista es de sátira política, pero la realidad de Cuba es tan absurda que ellos dicen que no. Nosotros mismos diciéndole que mira, esto es revista de sátira política, ellos te dicen que no. Que eso que nosotros estamos contando, que esa noticia es verdad, que pasó, que ellos la vieron, que un amigo le dijo, que un vecino le contó, que si fulano estaba en Estados Unidos, sí es verdad, el hijo de fulano, el director, el ministro, el no sé quién. Ellos se lo creen, porque la realidad de nosotros es tan absurda que da espacio para eso.
Cualquiera de las noticias que hay en Hay que Muela, tú la puedes leer como si fuera algo real de lo que está pasando en Cuba también. Nosotros partimos de la realidad, ¿no? De las cosas que hace el régimen, de las cosas que tenemos en Cuba. Pero es eso, es tan absurda la realidad que vivimos los cubanos que la gente no quiere creer que es una revista de sátira política. Yo creo que ese justamente, eso nos pasa a nosotros, eso les pasa a nosotros en el Fake Post, también le pasa al Chihuire Bipolar, que por allí está el escritor del Chihuire. No sé si eso tiene que ver con el tiempo general de la posverdad en todo el mundo, de que la gente quiere creer lo que quiere creer y ya está. Pero me parece un fenómeno muy curioso que aún diciéndole esto es mentira, yo escribí, esto es un chiste, esto salió de mi imaginación, la gente dice, no, pero es que es verdad, es que eso es verdad. O sea, ahí no sé si es un tema que hay que dejárselo a los psicólogos, pero es muy interesante desde el punto de vista de comunicación, cómo la gente se puede creer cosas que aún diciéndoles de frente que no son reales, lo hacen. Me parece absurdo. Y A quiero... nosotros, perdona, a nosotros hubo algo que también funcionó, y es que cuando empezamos con esto de actualidad panamericana, y viendo otros ejemplos o cosas que pasaban, el de Forma en México, o el Chihuire o The Onion en Estados Unidos, o el Mundo Today en España, bueno, como que había muchas cosas casi que surgían al mismo tiempo. A nosotros nos pasó que el nombre nos ayudó mucho para eso, porque el nombre era Actualidad Panamericana, que sonaba como un noticiero de los años 70, y el hecho de escribir las noticias como una reacción de un periódico, siempre como en tercera persona, pero, o sea, muy parecido al formato real. Eso ayudó a que se viralizara mucho más. Y el error normalmente de muchos humoristas, o error no, pero o estilos diferentes, es cuando estoy pues ustedes lo saben más, cuando el cómico no se ríe, o sea, el cómico está serio, y es la yuxtaposición lo que hace que la gente se ría, que él esté serio y que lo que pasa sea ría. Cuando ya vemos ese otro chiste que es un poco, digamos, en nuestras programas de televisión, un poquito más viejo, que es ese humor como conformista con el régimen, un poco ese humor que siempre se está riendo, que es el chiste del gay, contra el gay, el chiste contra, no sé, contra la suegra, ahí sí más ridiculizando todo, como, entonces ese contraste creo que funcionó muy bien, y cuando la gente lo ve y lo empieza a ver en internet, que entre otras asumieron, como mi abuela, que todo lo que aparece en letra de molde, diría ella, en letra seria, algo que no es de caligrafía, es verdad, ¿no? Desde la invitación a una fiesta, a una boda, que está escrita así, hasta, no sé, cualquier cosa. Entonces, eso hace que, pues, que ayudó mucho a que se viralizara todo bastante bien, y que la gente se lo creyera. Ya hoy en día no se lo creen, sino ya están pendientes. Por ahí de vez en cuando alguien cae, pero nuestras primeras conquistas era mostrar a los políticos que habían caído en la noticia falsa, y darle todo el máxima expansión a sus comentarios. Claro, antes de, bueno, empezar a ir cerrando, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Hay una interesante, ¿no?, que dice: en vista del complejo escenario político en nuestra región, del auge de los extremos ideológicos, ¿cuál sería el principal reto de las nuevas generaciones de artistas, creadores que quieran abrirse camino en el espacio humorístico? O sea, ¿cuáles son sus recomendaciones para las y los jóvenes que quieran empezar a dedicarse a ese tipo de arte, a ese tipo de comunicación? Voy primero. Dale. Yo creo que un tema importante es hacerlo parte de una industria. Si no es económicamente viable, no se va a poder. Yo creo que el primer reto es económico. Si se logra que los humoristas entren en la industria de los medios, en la televisión, en la radio, en los bares de stand-up comedy, ¿no? En Venezuela los comediantes de stand-up
pocos pueden vivir de ser stand-up, los que tienen una gran audiencia, que pueden vender boletos y poder vivir de eso, pero los que viven de presentarse en circuitos de comedia, como les llamamos acá, que son bares que una vez a la semana, o en el caso de la pandemia, como aquí la cuarentena es una semana libre, una semana radical de cuarentena, es cada 15 días en vez de una vez a la semana los shows, entonces se hace mucho más difícil porque tampoco, la paga tampoco es muy buena por hacer un show de 15, 10 o 20 minutos. Entonces, creo que uno de los principales retos es económico, en el sentido de que los medios apuesten por incluir a los humoristas en programas de radio, de televisión, donde hay pauta publicitaria, pues donde se puede conseguir un ingreso económico y vivir de eso. Pero como estamos en un entorno de censura, creo que el reto es adaptar eso a las redes sociales, ¿no? Muchos optan por hacer un podcast, por ejemplo, en el caso de Melanio, Neisser, yo tengo un podcast también, o sea, es una manera que tenemos de tener nuestro propio programa y hacernos más visibles, ¿no? A través de YouTube, de Twitter, de Instagram. Hacer crecer nuestra comunidad en redes ha sido una de las maneras que podemos también que tenemos para monetizar. Entonces yo creo que ese puede ser uno de los principales retos para que haya camino para nuevas generaciones, ¿no? Poder vivir de eso. Yo les aconsejaría bueno, que no se callen, que hagan humor. Si les gusta el humor, les va a salir, eso es como, si a uno le gusta, casi que es bueno, podría decir. Entonces, que eso empieza a salir y que no se callen. Que sí tengan mucho cuidado es dónde se dicen las cosas. No es el qué, sino el dónde. Porque yo puedo hacer muchos chistes y yo soy un convencido de que el humor se debe meter con todo, absolutamente todo. Que no hay temas prohibidos a pesar de que nosotros hablamos de alguna manera y a veces nos dicen unos que así no es. O sea, también todo el tema de la corrección política. Entonces, creo que uno puede contar un chiste machista. Creo que uno es libre de poder contar un chiste machista. De pronto no lo va a contar pues en una mesa donde hay mujeres, porque y va a quedar uno como un tarado, que seguramente lo es, pero sí se lo puede contar a un amigo en privado y también y se puede reír de eso. Eso no tiene nada de malo, porque llega un momento en que se acabó de que alguien le tenga uno que decir de qué se puede o no reír. Me parece muy fuerte. Por lo mismo tampoco haría un chiste, o sea, en Francia, una sociedad tan civilizada y modelo de libertades, sobre el Islam más radical. No lo haría, pues, porque pues, mi vida puede llegar hasta ahí. Es solamente eso, pero no dejar de reírse, encontrar los momentos y uno va viendo que es una ventaja de las redes, que creo que Neisser lo decía, y es uno va midiendo su audiencia y uno va viendo, mire, por este lado, ¿por qué este chiste o este tweet tuvo tantos impactos y este no tanto? Que es la ventaja de Internet. Y ahí uno se puede ir construyendo un público sin necesariamente sacrificarse o hacer lo que la gente quiere oír porque sí, pero es una buena medida. Estoy de acuerdo con Iván y con Ricardo, y lo único que pudiera agregar a la conversación es que hay que tener constancia. Si bien hay que hacerlo rentable y si bien tenemos que aprovechar la libertad de expresión a través del humor, también tenemos que ser constantes. Es la única forma de crear audiencia. Lo que me ha permitido a mí tener los seguidores que tengo y las personas que consumen mi contenido y quienes de alguna forma siguen mi carrera de una manera prolongada en el tiempo, es que siempre he tenido presencia, siempre he estado creando nuevas cosas, siempre sale una nueva plataforma, también estoy ahí. Es constancia, la repetición de estar todo el tiempo ahí es lo que permite que las personas vuelvan a venir a ti. ¿Por qué nosotros seguíamos programas de televisión antes de, por ejemplo, nuestra generación, antes del streaming, ¿no? Que en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier sitio, en cualquier device, tú puedes ver tu programa favorito, que era lo que nosotros hacíamos. Nosotros sintonizábamos los martes a las 7 de la noche, el canal 6, porque pasaban la serie que nos gustaba. Y esa serie no cambiaba de horario
nunca. Durante todo su tiempo de transmisión siempre iba a salir los martes a las 6 de la tarde por el canal 6 hasta que se acabara la serie. Esa constancia, estar ahí siempre presente para ser encontrado es lo que permitía a la serie y al canal de televisión generar la audiencia. Es lo mismo con nosotros, saber que cuando queremos saber de Melanio, queremos saber de Neisser o de Ricardo, nos vamos a Twitter y vamos a conseguir su contenido, y que si a nosotros nos gusta más Instagram, también nos metemos en Instagram, lo buscamos y él siempre va a estar posteando. Si tú apareces una vez al mes con un video, no vas a generar audiencia. Puedes que tengas la suerte de volverte viral, pero no es lo que le pasa a todo el mundo. Lo importante es seguir produciendo y saber que la gente te va a encontrar. Creo que un consejo que puedo dar siguiendo a Melanio es exactamente eso. El punto es que nosotros ya no contamos con medios tradicionales, nosotros no tenemos contratos con ningún canal, es como que nadie nos... O sea, la única forma de nosotros vendernos a nosotros es las redes sociales. Y mientras más constante seas, más la gente va a saber de ti, aunque seas un fastidio, porque eso pasa mucho al principio, que como te viralizas, ya la gente ve tanto tu cara, que es como que esta persona me sale en todos lados y ya no soporto, pero menos mal que existe el botón de silenciar y bloquear. Tú puedes consumir en internet lo que tú quieras, lo que tú desees. El punto es que si quieres hacer comedia o quieres hacer lo que quieras hacer, ok, es importante ver que si esto me va a generar dinero en un momento o no, porque tampoco es que vas a hacer algo que no sea rentable para tu futuro. Pero si te gusta, a partir de ahí, tú vas a hacer cosas y vas a lograr hacer dinero porque te gusta tanto que vas a hacer cosas tan buenas que va a haber gente que te va a querer comprar eso bueno que tú haces. Eso existe, eso está ahí. Y creo que un ejemplo perfecto es lo que me pasó a mí en Twitter, que es como que yo logré tener la cantidad de seguidores en un tiempo muy pequeño y sin medios tradicionales y sin nada, simplemente mostrando mi cara, subiendo videos y subiendo tweets. O sea que no es imposible. Para la persona que quiera iniciar esto es imposible. Mientras tengas cosas buenas que decir, mientras alguien se siente identificado, tú vas a lograr llegar a lo que tú quieres llegar. ¿Y qué harían los cubanos? Rodrigo, ¿qué le dirías a los próximos humoristas cubanos? Bueno, lo principal es manejar el miedo. En Cuba siempre hay mucho miedo, lógico, pero nada, uno lo va manejando y ya una vez que uno lo maneja y lo controla, listo. O sea, aquí no se puede limitar. Lo que le digo a la gente es que no se limite. No se limite a escribir y a criticar y a burlarse de nadie. Mucho menos si es del gobierno. La constancia es muy importante. Y lo otro más importante que tenemos ahora mismo son las redes sociales. Con las redes sociales tenemos la oportunidad de llegar a todo el mundo, de visibilizar el contenido que tenemos y así es como poco a poco vamos logrando que el proyecto avance. En el caso de Ay que Muela, trabajamos como decimos al pecho, no hay recursos para Ay que Muela, solamente estamos nosotros sentados ahí en un escritorio, trabajando detrás de una computadora, pero tenemos la constancia de querer hacer llegar el contenido a la gente y de querer hacer reír a la gente y así, no paramos. Perfecto. Nosotros hemos generado la audiencia, ¿no? Los seguidores, sobre todo con temas que tienen que ver con la cúpula castrista, porque el pueblo está cansado, ¿no? El pueblo quiere salir de esta dictadura y todo lo que contribuye a eso, o en apariencia contribuye a eso, el pueblo lo recibe bien. Pero una cosa que estamos haciendo, que tenemos que agradecer a los activistas anteriores a nuestra generación, a los defensores de derechos humanos, los opositores, es servir de ejemplo para el pueblo cubano. La gente hace 10 años la gente no se expresaba en internet, y no porque no hubiera internet, porque no había internet, pero los que tenían internet, de la manera que lo tuviera, tampoco se expresaban. Y costaba mucho trabajo hacer periodismo independiente, porque el régimen estaba arriba de los periodistas todo el tiempo. Ahora está arriba de los periodistas igual, pero cada vez son más gente las que se están expresando y es más difícil encarcelar a tanta gente. Entonces, nosotros hicimos
Hay que Muela, y después de Hay que Muela salió una revista que se llama El Gran Mamalón, que es el nombre es a raíz del periódico Granma, que es el diario oficial del Partido Comunista. El Gran Malón, sí, eso. Y después también salió Juventud Rebelde, que es una sátira del periódico de la Juventud Comunista, que es Juventud Reverde. Entonces, en Juventud Rebelde hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros, pero ellos lo hacen a partir de carteles, como si fuera un periódico impreso, pero subido a las redes. Y esto ha servido para que una comunidad que había de jóvenes que estaban siempre en Twitter con sus cuentas, empezaran a hacer memes ya con sentido político, y tenemos 10 o 15 memeros que están activos todo el tiempo, con 10.000 hasta 30.000 seguidores, dándole este contenido al pueblo. Y la gente antes solamente leía o reaccionaba con un me gusta, pero ahora ya la gente comenta y comparte. Y si en algún momento la gente tenía un perfil con una foto de un árbol o de un paisaje del campo o algo así, ahora ya la gente está teniendo sus perfiles con sus caras. O sea que hemos hecho el trabajo y el trabajo está dando resultados, y con el humor hemos llegado a que la gente pueda tener amor por la libertad, que la gente desee ser libre, que la gente comience a expresarse. Y claro, no lo hemos hecho nosotros, es un conjunto, un equipo. Hay muchos activistas involucrados en esto, no solamente los artistas, hay activistas, sociedad civil y opositores que han contribuido en esto. Como decía Rodrigo, nosotros no tenemos un financiamiento de ningún lugar y nos cuesta trabajo el tema de la monetización. Ahora recientemente entramos al programa de Google, pero nos cuesta trabajo porque en Cuba no hay banco, no hay tarjeta de banco. Google tiene bloqueado los IP de Cuba, no se puede monetizar desde Cuba por el tema del régimen, y cuesta trabajo. Pero los opositores, los activistas siempre nos tiran un cabo, ¿no? Alguien que nos hace una recarga para el internet o alguien que nos pregunta si te puedo ayudar en algo, lo que tú necesitas. Te mando un poco de medicina o te mando algo que te haga falta, ropa, cualquier cosa, de manera que se pueda seguir haciendo el trabajo, ¿no? Lo que nos toca es, como decían los compañeros, continuar, insistir en esto. A veces la gente nos pregunta, después que termine la dictadura, ¿qué van a hacer ustedes con la revista, no? Y nosotros decimos, el poder siempre va a estar ahí, aunque nos toque gracia, siempre va a haber un gobierno bueno o un gobierno malo, un funcionario bueno o un funcionario malo. Siempre vamos a estar ahí porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo de qué reírse, ¿no? Por ahí va la cosa más o menos. No, y celebrar, lo primero que hay que hacer es celebrar, Carlos, ¿no? O sea, por favor. No, por supuesto. Sí, sobre todo eso, seguro mañana vamos a hacer una fiesta. Tú no te puedes imaginar la fiesta que nosotros hicimos cuando se murió el dictador, ¿no? Cuando se murió Fidel Castro. Nosotros hicimos una fiesta grandísima. Amigos míos salieron a la calle a gritar, todo el mundo a festejar. Ya, estoy con regla, ¿no? Yo salí a tomar ese día. Sería buenísimo que acabara esta dictadura ya, porque ha hecho tanto daño en Latinoamérica, en mismo Venezuela, que sería una alegría que celebraría, no creo que solamente Latinoamérica, sino el mundo entero, ¿no? Ponerle fin a este capítulo de la historia sería genial ahora mismo. Amén. Sí, más bueno, nos juntamos. Ricardo, ¿querías decir algo más? Quería agregar algo, creo que lo mencionaba Melania al principio, de que no solo el activismo es tuitear y decir las cosas. Creo que una de las cosas importantes que tienen que saber las nuevas generaciones, pero también los que estamos ya trabajando en esto, es que la organización que mencionó Melania es muy importante. Y hemos tenido varios ejemplos que les quiero comentar que nos parecen indicativos, así como Carlos mencionaba que tienen como un grupo de memeros ya activos que hacen su contenido. Nosotros tenemos en el Fake Post, por ejemplo, un grupo de colaboradores. Son personas que no están empleadas, sino que cuando tienen tiempo son comediantes, memeros, personas que son graciosas en redes sociales, que tienen sus cuentas personales, que colaboran con nosotros a mandarnos ideas de noticias, ¿no? Así más o menos trabaja el Chibure Bipolar, que tiene colaboradores que mandan ideas para mantener la producción diaria de noticias. Hacemos 2 noticias diarias para mantenernos actualizados. Eso por un lado, la colaboración con comediantes. Por otro lado, en mi caso hacemos, por ejemplo, junto a Rolando Díaz, que es el codirector también del Fake Post, hacemos talleres de escritura humorística, donde se meten aspirantes a comediantes,
pero también personas que no tienen nada que ver con comedia, que sencillamente quieren aprender, como Melanio lo hizo en un taller con Bobby Comedia, y hemos tenido experiencias de personas que son tan graciosas que, por ejemplo, una de ellas que es médico y vive fuera de Venezuela, a pesar de que es venezolano, ahorita es parte del grupo del Fake Post, porque constantemente mandaba ideas a un grupo de Telegram donde tenemos a los egresados de cada taller. Nos mantenemos en contacto para mantenernos justamente organizados, los estudiantes mandan sus podcasts, mandan los flyers de los shows que van a hacer y se mantienen en contacto constantemente. Entonces, esa organización por nuestra parte es importante. También Melanio, por ejemplo, me ha colaborado a mí, o sea, me ha ayudado. Sin él yo no tendría mi primer EP ni el próximo disco que estoy por sacar. Entonces, ese apoyo, esa plataforma que desde Humano Derecho también me da a mí, eso es importante porque justamente nos mantiene organizados y así colaboramos entre todos y es mucho más fácil cuando cada uno es el sostén del otro, o sea, o el otro te puede apoyar en algo que él tiene y tú no, y tú le puedes dar algo que él no tiene. Eso creo que también es muy importante para nosotros que trabajamos en profesiones creativas o profesiones donde muchas veces, como los freelancers, puede que a veces llegue dinero para un mes, a veces no. Colaborar de esta manera, ¿no? Como de alguna manera como intercambiando trabajo nos ayuda mucho, una manera de mantenernos organizados y andando, ¿no? Manteniendo el trabajo andando, eso creo que es muy importante mantenerlo siempre, ¿no? Y por eso también nos ponemos a la orden desde Venezuela a colaborar con Actualidad Panamericana, con IG Muela, por supuesto que a la Genial. Alexandro, ¿querés leer vos alguno de los comentarios? Yo tengo los de Vicky, me pasó los de Facebook, pues estamos en vivo en Facebook. No sé si les conté, pero estamos en vivo en Facebook Live. Porque sobre todo en Cuba se suelen conectar por esas vías. No sé, Alexandro, si andás por ahí y querés leer vos los comentarios, si no, voy yo con los de Facebook y después vos con los de Zoom. Alexandro, te perdí. Ahí estás. Voy yo primero con los de Facebook, te estás dando vuelta. Bueno, voy yo. Ceci está silenciada. Gracias, gracias. Bueno, contarles que tenemos varios comentarios en el Facebook, sobre todo de Cuba, pero también de Venezuela. Mario Mayeta nos recuerda sobre el decreto ley número 35 que había hablado Carlos al inicio de la charla, que es la tercera ley que uno puede encontrar dentro del aparato explícita sobre censura, y que nos cuenta y comparte que cada vez que comparte en redes sociales lo hace con el hashtag decir la verdad es un deber. Después también nos saluda José Díaz Silva, Eduardo Alejandro Velázquez Palmero, saludos a todos. Gracias, bueno, nos agradece, pero a los que tenemos que agradecerles es a ustedes. Y a ver si hay uno más. Me los pasan así chiquitito porque soy chicata. El humor se vuelve un canal muy directo para hablar de política, mira desde la amplitud del concepto. Con eso nos comparte Eduardo. Muchas gracias por participar por esa vía. Y por acá por Zoom, bueno, van a quedar algunas preguntas. Básicamente, la mayoría las estuvieron contestando, pero Edilio Hernández Herrera nos recuerda que había una tradición del humor político en Cuba, como Tadeo Álvarez Guedes, Chaflán, Pedro Luis Ferrer, Humoris Causa o Cuasa, Nelson Budine, El Bacán, entre otros. Es cierto que las cosas y la censura han tenido que emigrar. Pero bueno, nada, si quieren después mirar en el chat varios comentarios y saludos de colegas y de amigos de por allá, de sus países. Y si les parece, podríamos ir cerrando. Si quieren brevemente recordar ustedes, más allá que lo hayamos hecho en el chat, dónde seguirlos, elijan una red social, un proyecto, algo, para que la audiencia se concentre y ya los vaya a buscar en la red social. Ricardo. Mis redes, @R del Búfalo, así como está en mi nombre acá. En cualquier red social, R del Búfalo. Genial, gracias. Melanio. En mi caso, me pueden buscar como Melanio Bar de Escobar, no de discoteca, que eso me pasa también mucho.
Gracias. Iván Madrazo, ¿cómo buscamos? La página creo que es como donde está todo, la actualidad panamericana. Y ahí podemos ver también los diferentes formatos, el nuevo también que hacemos con la silla vacía, que está en Twitter, y los podcasts, que no los hemos vuelto a hacer tan a menudo, pero pues es un formato que a mí particularmente me fascina y bueno, y que tiene un potencial muy grande. Gracias. Neisser. En Twitter como @Sneisser y en YouTube, en mi podcast, Yassi y Neisser. Perfecto. Igual está en el chat, digo, pero para que vayamos cerrando. Chicos de Hay que Muela, ¿dónde los encontramos? Hay que Muela aparece como Hay que Muela en Twitter, en Facebook. Tenemos un canal también. El hay es de exclamación, está en el cartel, ¿no? Que muchas veces la gente lo busca con H, no lleva H en ningún lugar, ni adelante ni intermedia. Estamos más en Facebook, pero también tratamos de actualizar siempre Twitter, y tenemos ese canal de Telegram, que ahí también hay algunos colaboradores que suben los carteles, los memes, y por ahí nos pueden ver. Genial, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando le voy a dar un espacio. Alessandro, muchísimas gracias. La gente de Artist Service Connection tiene próximamente un taller que estoy segura que a muchos de ustedes les puede interesar. Ale, ¿querés contarles un poco? No, sí, gracias Cecilia, muy rápidamente. Es un taller de seguridad para artistas, de seguridad general, donde vamos a aprender cómo enfrentarnos a eventuales ataques o a situaciones de riesgo, cómo prepararnos también si no somos sujetos, ¿no? de acoso, cómo construir redes de apoyo que nos puedan ayudar en situaciones de dificultad, y también algunas notas sobre cómo cuidar nuestra salud mental, porque sabemos que las y los artistas quienes son sujetos de ataques, de acoso, quienes viven situaciones de riesgo también tienen repercusiones en su propia salud mental. Yo creo que Cecilia me está ayudando a pasar la liga en el chat para que se puedan inscribir. Es un taller completamente gratuito de 2 horas. La fecha es el 14 de septiembre, o sea, el martes de la próxima semana, y sería a las 11 de la mañana en México y Colombia, que sería la 1 de la tarde, si no estoy equivocado, en Argentina, y las 12 de la tarde en Venezuela y Cuba. Yo creo que ya estamos con, parece el noticiero, pero sí, esto es un poco el taller de seguridad para artistas. Perfecto, ahí Vicky lo comparte, por ahí si alguien en la audiencia lo necesita, y a ustedes chicos igual se los vamos a acercar con el mail que mañana mandemos, y cuando tengamos el link del video que lo van a poder descargar si lo quieren, cortando la parte del principio, así no nos escuchan en la previa. Y después, Rodolfo, no sé, ustedes están con un montón de agenda, ¿estás por ahí? Con música para medicina, ¿andás por ahí? Se fue a comer, se fue a pasear el perro, nos dejó. Bueno, si volvés, es momento de pasar la información sobre Provea, que sé que está en las semanas que están abiertas, está full con un montón de proyectos, de parte de Cadal y también de Freemuse y también de Provea y de Zona de Descarga. Invitarlos al próximo Caribe Arte, que es el último de este año, que retoma el inicio del Caribe Arte, y vamos a estar hablando sobre punk. Pero vamos a estar hablando sobre punk en América Latina y con punkeros, y también con humoristas. Viene Pedro Molina, el caricaturista, no sé si lo conocen, nicaragüense, que es un fan del punk y del heavy en América Latina. Vienen las DAF de Venezuela, viene Ciro de Porno para Ricardo de Cuba, y tal vez alguna otra banda más de punk venezolana de mujeres que ahí está medio en veremos. Y Pedro Molina y Rafael, el director de Provea, que es también un experto, y la charla va a ser como esta.
básicamente contarán muchas historias sobre escenarios punk y la relación con el poder. Así que los esperamos, eso es el próximo miércoles 22 de septiembre a la misma hora, la hora que cada uno tenga de inicio, esa es la hora, y les estaremos, digo, nos pueden seguir en las redes sociales por Cadal, pueden seguir las redes sociales de Freemius o de Provea, y allí van a encontrar la información del próximo Cariberte, que además se suma Cartooning for Peace, que es una organización de humoristas internacional por la democracia. Así que muchas gracias a todos, espero que sigan en contacto ustedes, la idea es esa, básicamente que ustedes sigan en contacto, y si tienen ganas, nos cuentan. Muchísimas gracias a todos por estar por ahí, gracias Alessandro, un placer tenerte, gracias Arci. Gracias a todos, gracias a Adiós. Adiós a todos. Chao, chao.